justificados por la fe. ¿Y ahora qué? Muchos sabemos que somos salvos, pero pocos disfrutamos los beneficios de esa salvación en el día a día. Hoy vamos a explorar Romanos capítulo 5 para desglosar los frutos reales de estar a cuentas con Dios. Paz, acceso, gracia y una esperanza que no avergüenza. Quédate con nosotros, porque después de este estudio, tu forma de ver tus pruebas y tu relación con el Padre va a cambiar por completo. Vamos a empezar si pueden acompañarnos con sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba o carácter probado, dice la versión que estoy leyendo, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Imagínense por un momento que de repente cometimos alguna infracción grave, que tenemos que pagar una multa, ¿no? Una multa de $1,000,000. Y de repente, pues, no tenemos ningún centavo, ¿no? Y estamos frente al juez y estamos ahí en el tribunal. Y aparece alguien y ese alguien saca su chequera y firma y dice, aquí está el $1,000,000 pagados, ¿no? Entonces, viene esa paz en tu corazón y dices, pues ya no sientes esa presión, ya no sientes esa intranquilidad o esa desesperación que pudiste haber sentido por ir a la cárcel, ¿no? Directamente, porque era lo que merecía. Entonces, en ese momento cambia para nosotros. Y ya no miramos al juez con miedo, ¿verdad? Porque íbamos a ser condenados por una infracción que habíamos cometido, muy grave. Entonces, sentimos paz. Ya no tenemos que escondernos. Y esa persona no solo pagó su deuda de nosotros o de esa persona que ha sido condenada, ¿no? O ha sido señalada como alguien que cometió un crimen, sino que también nos toma de la mano y nos lleva a vivir a su casa como si fuéramos su propia familia, ¿no? Entonces, eso es la justificación. Esa palabra de la justificación no es que nosotros seamos buenos, que nos merecemos el perdón de alguien por haber sido benevolentes con las personas o haber hecho buenas obras. No, es alguien que pagó lo que debíamos, pero sin necesidad de que nosotros nos mereciéramos eso, ¿verdad? Y hoy vamos a ver Romanos 5, esos tesoros que están, esos beneficios, esos resultados, esas consecuencias de haber sido justificados con Dios, ¿no? Que recibimos cuando el juez golpea el mazo a nuestro favor. ¿Cómo pasa esto? Dice que la palabra justificación significa en el contexto una declaración de inocencia, ¿verdad? Ante el tribunal. ¿Se imaginan que estamos ante un tribunal y somos declarados culpables con un delito grave y que requiere la pena de muerte, requiere una condenación, requiere culpables de un juicio, y en eso una declaración de inocencia en el tribunal aparece, pero pues simplemente tenemos dos opciones. Estamos ahí en el tribunal y esa persona tiene la opción o ser castigado o ser absuelto, o ser culpable o ser inocente, o ser condenado o ser justificado. Entonces, es una declaración de inocencia, ¿no? Así que cuando una persona es llevada a juicio, esas son las dos posibilidades que tiene. Castigado, ser absuelto, ser declarado culpable o inocente, o ser condenado o ser justificados. No hay otra, solo son dos posibilidades que puede tener una persona que es llevada ante el tribunal. Entonces, esto es una declaración de inocencia, ¿verdad?
Dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Habla de un decreto legal. Aquí Pablo, en Romanos, en sus cartas, empieza a hablar de un juicio de Dios, empieza a hablar de Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4, de cómo el hombre cometió tanta infracción con Dios y el pecado le es la culpabilidad que tiene por haber sido separado de Dios, y lo que requiere es un juicio, requiere una condena, ¿verdad? Porque ha cometido tantas faltas. Dice que no glorificaron a Dios por quien era, sino que se entregaron a sus deseos, a sus pasiones vergonzosas, dejaron lo natural del hombre, dejaron lo natural de la mujer, dice Romanos capítulo 1, ¿no? De versículo 26 en adelante. Entonces empieza el juicio de Dios. Dice que todos hemos pecado, hemos sido condenados al juicio por el pecado. Luego, Pablo nos explica cómo Dios planea un plan de salvación, planea una obra a través de Jesucristo, ¿no? Para que podamos ser reconciliados para con Dios. Porque la sentencia culpable es transformada en una sentencia de justificación, porque requeríamos ser culpables de juicio. Entonces, somos hechos inocentes por la gracia de Dios. Y eso es el mensaje del Evangelio. Es lo que vimos la semana pasada hablando del Evangelio de Cristo, que era el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, justifica a pecadores culpables que merecen ser condenados. Dios los declara inocentes. Dios los declara justos en su tribunal. Simplemente por el hecho de haber puesto la confianza en Jesucristo, por haber puesto la obra en Jesucristo, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo, Dios nos declara inocentes, ¿ok? Eso consiste el Evangelio de Dios, ¿verdad? Porque Cristo empieza 1 Corintios 15, versículo del 1 al 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Entonces, ese es el Evangelio de Cristo. Nosotros merecíamos ser condenados por nuestros delitos y pecados. Para eso nosotros necesitamos saber qué es pecado, ¿verdad? ¿Cuál es esa separación de Dios con el hombre? Entonces, aquí Pablo ya nos los explica y era nuestro resultado, porque dice que la paga del pecado genera muerte, genera una separación de Dios con el hombre, por lo tanto Dios es vida. Entonces, una persona que anda en pecado, que es contrario, está en muerte. Estamos separados de la gracia de Dios, ¿ok? Por lo tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si en algún punto de tu vida reconociste tu pecado y veniste a Cristo, tú tienes una nueva identidad. Si tú veniste a Cristo en arrepentimiento y en fe, confiando únicamente en Él, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo estatus legal delante de Dios, tenemos una nueva imagen delante de Dios. La imagen que teníamos anteriormente éramos unas personas condenadas al infierno, condenadas ante el justo juicio de Dios que declara Romanos 3 y 4. Pero ahora, por haber puesto nuestra confianza en Dios, por haber creído en Jesús, en su obra, y por haber venido con arrepentimiento de corazón por nuestros pecados que habíamos cometido, tenemos una nueva identidad, ¿no? Como nos menciona 2 Corintios 5:17, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, somos inocentes delante de Dios. Ya no tiene que haber esa culpabilidad que estaba anteriormente en el hombre, ese pecado, esa atadura que nos ataba a esa manera pasada de vivir. Ese es un resultado de haber sido justificados, ¿verdad? Son los beneficios de haber sido justificados, pero tenemos que entender qué es la justificación para saber nuestra identidad que tenemos en el Señor, ¿no? Así que eso es lo que ahora somos. Eso es lo que define nuestra existencia. Tu existencia no está definida por una carrera, no está definida por tu estado civil, si eres casado, si eres soltero, si eres viudo, divorciado, divorciada. No está definido por tu identidad socioeconómica, por cuánto dinero tienes, por si eres algún tipo de clase social en la que tú puedas lograr entrar,
o ser aceptados. No. Es tu estatus legal delante de Dios. La inocencia es lo que te define, es lo que define tu existencia. El estatus legal que tienes o que tenemos delante de Dios. Eso es lo que nos define como cristianos, ¿verdad? Vimos en el tema pasado que el evangelio se debe de vivir con dignidad, ¿verdad? Y es esa ciudadanía, vivirlos como un auténtico ciudadano del reino de Dios. Entonces, ese es nuestro estatus que tenemos. Somos ciudadanos del reino de Dios, somos declarados inocentes delante del juicio de Dios por la obra de Jesucristo, por haber creído en Jesús, en que Él vino a morir por ti y por mí, y que por la gracia de Él y por la misericordia, después de haber creído en Él y después de habernos arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras maldades, somos constituidos y hechos y llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos, dice la palabra de Dios. Entonces, no hay nada más importante en tu vida, no hay nada más determinante en tu vida. Esto lo cambia todo. Una cosa es entender qué significa esta enseñanza de la justificación, qué significa este principio básico, fundamental, cristiano en la vida de un creyente de la justificación. Y otra cosa es vivir o caminar o andar a la luz de lo que esto significa. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué significa haber sido justificados? ¿Qué significa haber sido inocentes ante el tribunal de Dios? ¿Qué implicaciones tiene eso en tu vida ahora mismo? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados que significa haber sido declarados inocentes delante de Dios, haber sido declarados fuera de culpa, fuera de condena delante de los ojos de Dios? ¿No? Entonces, el cristiano o la persona que ha sido justificada por la fe debe presentar los siguientes 4 beneficios o resultados que leímos ahorita en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Se presentan 4 beneficios, 4 resultados de haber sido declarados inocentes, de haber sido declarados justos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas series de beneficios que se presentan? Pues el cristiano o la persona o el creyente debe de presentar paz para con Dios. ¿Ok? Dice el primer verso de Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el primer beneficio, el primer resultado que una persona justificada, haber sido o constituido inocente delante del justo juicio de Dios, debe de presentar, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros, cuántas personas, cuántos llamados cristianos pueden llegar a decir, no, pues yo creo en Dios, o yo voy a la iglesia, o yo sirvo, pero de verdad entendemos qué es, estás mostrando los resultados, tu vida refleja el resultado o entiendes lo que significa esta doctrina de la justificación, lo que significa haber sido constituido, lo que significa haber sido declarado justo delante de Dios a la luz de la palabra. ¿Estás viviendo estos beneficios que la palabra de Dios muestra? ¿No? Entonces, ese es el primer beneficio que muestra la persona que ha sido justificada, que ha sido el creyente que ha sido declarado inocente, ¿verdad? Ante el justo juicio de Dios. Debe de presentar paz para con Dios. Ese es el primer beneficio debido a que el precio ya ha sido pagado. Ya ha sido pagado en la cruz del Calvario por la obra de Jesucristo, porque murió por ti y por mí para que ahora tengamos entrada libre ante el Señor, ¿verdad? Entonces, hemos sido constituidos por la obra de Jesucristo inocentes. Así que tenemos que presentar esta paz. Pero esta paz que habla el apóstol Pablo aquí no es la misma paz de la cual se menciona en otros lugares. Como, no sé, en algún momento ustedes pudieron pensar en, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, cuando dice que por nada estemos afanosos,
¿no? Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y viene esa promesa, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que está ahí no es la misma paz que estábamos hablando aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa paz, sí, eso es un resultado, puede estar incluida en medio de la tribulación, pero la paz a la que aquí se refiere el apóstol Pablo es una paz de que la batalla entre Dios y nosotros ya ha acabado y Él la ganó, ¿no? Y nos ganó a nosotros. No es una paz que viene por después de la tormenta, no, es una paz de una guerra que había estado constante por el pecado, por haber sido apartados y ahora somos reconciliados. Aunque en la raíz de esta palabra que se usa en griego, eirene, que significa justamente esa unidad y ese descanso, Pablo en realidad lo que aquí trata de decir, lo que tiene en su pensamiento al dirigirse con esta palabra, es la palabra que significa, o que en algún momento ustedes la han escuchado, en hebreo shalom, ¿no? No es solo una ausencia de guerra, es el bienestar total de la persona, de la restauración de una relación rota. ¿Ok? No es esa paz que viene después de la tormenta y que tranquilos, no, es una paz que ahora ha sido una relación entre una persona y otra rota y ahora podemos tener esa misma relación, se vuelve a entrelazar esa misma comunión con esa persona. Esa es la paz que el apóstol Pablo está pensando aquí, o la que se está refiriendo a esa paz que tenemos ahora para con Dios, ¿no? Y esto no significa, hermanos o amigos, que la paz que tenemos no significa que, por ejemplo, tenemos aflicciones, ¿no? Tenemos problemas todo el día, ¿verdad? Y aquí la Biblia no dice que tenemos paz con el diablo, no dice que tenemos paz con el mundo, no dice que tenemos paz con la carne, no dice que tenemos paz con el pecado. No es esa paz. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? O sea, no es la misma paz de que vas a decir, ya no voy a pelear, ya no voy unas personas usan, voy a guerrear, ¿no? Con el diablo, dicen algunas personas, que está mal usado ese término, por cierto. O tengo paz en las aflicciones, o tengo paz en la carne, o tengo paz en el pecado. No es esa paz que está hablando aquí. Tenemos una paz para con Dios, ¿no? La vida aún sigue siendo una batalla para el cristiano. La vida aún sigue siendo teniendo constantes aflicciones para la persona, para el cristiano, para aquel hijo de Dios, ¿no? Pero ya no es una batalla con Dios. Lo primordial, lo que tenemos que saber es que nuestra paz con Dios esté bien, con el Todopoderoso, ¿no? Con el Adonai, el Todopoderoso, es nuestra prioridad. Que la paz con el Rey esté bien. A mí no me importan los demás súbditos, a mí no me importan los demás. Primero tengo que restablecer mi paz con el Rey, ¿no? Con el dador de la vida. Ese es mi primordial. No tengo que ver si primero tengo paz en mis tribulaciones, si tengo paz en mis estudios, si tengo paz con mi esposa. Primero tengo que venir a Cristo, arrepentirme de mis pecados, entender la obra de Jesucristo, entender lo que significa la justificación y vivir a la luz de lo que esto significa la justificación. Vivir a la luz de la palabra. Eso significa tener paz para con Dios. Que mi relación se restablezca con Dios porque había sido perdida por causa del pecado, pero ahora se ha restablecido. Los cristianos vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir teniendo aflicciones, y esta es una mentira peligrosa que el mundo en ocasiones cree, el mundo cristiano, el mundo evangélico, si así se puede decir, que, vamos a tener una paz con el pecado, ya estoy tranquilo con el pecado. No, vas a tener tentaciones, ¿no? Vas a tener pruebas, vas a tener tribulaciones. Pero tu paz con Dios, tu relación con Dios, en primera instancia, ha sido restablecida, ¿no? Esa barrera, si vamos al Antiguo Testamento, el pecado causaba una enemistad, ¿no? Había una barrera. El pueblo tenía que ofrecer sacrificios continuamente para apaciguar la justicia de Dios. La paz era temporal y dependía del cumplimiento de la ley. O sea, no era una paz como la que nos dice ahora el apóstol Pablo en Romanos 5, una paz
perpetua con Dios a través de Jesucristo. No, era una paz momentánea porque tenían que hacer sus sacrificios por el perdón de pecados para sentirse justificados, ¿no? Que vamos a tocar ligeramente ese tema. ¿Qué es en el Antiguo Testamento, en el ejemplo antiguo testamentario? ¿Qué significaba eso, no? ¿Qué quiere decir eso de la fiesta del Yom Kippur? Que no lo voy a tocar a fondo, en un momento podemos hacer un estudio de eso, pero entra, ¿no? Es parte fundamental para entender esto, esa paz que tenemos que tener. Entonces, las personas en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios constantes para mantener esa paz con Dios, para mantener haber sido o seguir siendo justificados, seguir siendo declarados inocentes con Dios. No era una paz perpetua como la podemos ver, como la describe Romanos 5, ¿verdad? Entonces, tenía que seguir pasando eso en el Antiguo Testamento. Imagina dos naciones que han estado en guerra constantemente en décadas y la paz no solo significa que tienen que dejar de disparar, no solo significa que tienen que menguar la falta de alimentos que provocaba escasez o hambre, sino que ahora los presidentes de esas dos naciones se pueden sentar a comer juntos, pueden tener esa relación, esa confianza. Y Cristo es nuestro tratado de paz, es lo que significa este beneficio, esta paz de haber sido justificados para con Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Cristo es nuestro tratado de paz, ¿no? Él firmó con su propia sangre para que nosotros podamos haber sido declarados justos delante del tribunal del juez que es Dios. Esta es la paz a la que se refiere aquí, no es la paz del mundo, no es la paz a las aflicciones, no, es la paz que puedo tener con Dios, porque antes era enemigo con Dios, ¿no? Antes era constituido una persona separada de Dios, pero ahora ya tengo paz con Dios porque Jesucristo me ha declarado justo y por haber creído en Él, y por lo tanto Él te acompaña para con el Padre, para con el juez, y dice: yo pagué el precio en la cruz del Calvario por Él, yo pagué el precio de la deuda de Él, ahora es declarado justo. Esa es la paz a la que se refiere Romanos 5:1, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La misma palabra de Dios nos va guiando lo que el Espíritu Santo quiere decir en la palabra de Dios, lo que está significando la paz que tenemos para con Dios. Está hablando de una entrada a un reino, de una entrada de un acceso para con una persona. Es esa paz, o sea, ya me siento tranquilo de poder entrar con esa persona, porque antes era enemigo, ¿no? Imagínense ese reino, una persona que ha sido declarado culpable, inocente de algún crimen en un reino en esa época, no sé, en el año 1400, 1300, y era expulsada del reino, pero llega una persona y te dice: no, ahora esta persona que ha sido declarado culpable, yo pagué todas sus deudas, yo pagué la deuda que también había tenido a la familia, porque esa deuda acarrea también consecuencias, ¿no? El pecado también acarrea consecuencias a terceros. El problema de cuando una persona peca, como lo he dicho anteriormente, no significa que solamente pecas tú. Por ejemplo, una persona que de repente llega a cometer algún crimen o adulterio, por ejemplo, no solamente peca la persona, acarrea condenación también para los suyos, para los hijos, para la esposa. Aparte de que puede llegar a adquirir alguna enfermedad, sino que también acarrea más consecuencias, afecta a terceros, ¿verdad? Y esta persona que de repente es condenada también lastima a la familia. La familia en ocasiones anteriormente en los reinos tenía que ser expulsada con la persona que había pecado, aunque el pecador o el que más bien el condenado, el culpable había sido él, tenía que venir todas las personas, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres perdonado, o sea, el rey te puede decir: ok, te perdono, ¿no? Ya pagaron la deuda, ya puedes entrar al reino, pero no significa que tú tienes que tener esa entrada al reino, al castillo físico, y tener una plática con el rey. Si tal vez fuiste su mayordomo, no quiere decir que vas a volver a ser amigo de él, o que la relación, la confianza va a volver a estar, va a volver a surgir. No, una cosa es que te haya perdonado ese rey y que puedas tener entrada al reino, y que tal vez puedan haber restaurado tu casa, pueden haber restaurado tus tiendas,
algún negocio y puedas establecerte en tu tierra, pero no significa que la confianza con el rey de ese reino se tenga que restablecer o eras amigo de él, ¿verdad? Y es lo que tenemos con Jesucristo, es lo que tenemos con Dios. Ya tenemos esa paz, esa confianza de haber sido, de presentarnos delante de Él. Dice el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿no? Y esa palabra, o la raíz de esa palabra en un término técnico, en las cortes reales, se refería al presentador o al introductor, ¿no? Que tomaba de la mano a alguien y lo llevaba delante del rey, como lo había explicado, para que fuese aceptado, pero no significaba que iba a tener esa relación con el rey, ¿verdad? Simplemente era presentado, ya pagaron sus deudas y ya, o sea, ok, fueron restablecidas tus cosas, pero no, la confianza no quiere decir que vas a ser mi amigo, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento estaba restringido. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. No sé si alguno de ustedes ha leído Levítico, por ejemplo, Levítico 16, acerca de cómo era el pago de la expiación, ¿no? Entonces, vemos cómo era el templo, estaba el atrio, el patio, ¿no? El atrio, luego estaba el lugar santo y luego más dividido adentro como en un templo hecho por cueros y algunos cortinas, telajes, y más adentro estaba el lugar santísimo. Entonces eso estaba restringido para el sumo sacerdote. Una vez al año nada más el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, con todo temor y temblor, llevando sangre ajena en sus manos y habiendo entrado, no sentía la misma paz de como una persona puede llegar a entrar si no tiene culpa, ¿verdad? Porque llevaba un peso en su mano, llevaba el peso de todo el pecado del pueblo en sus manos y ahorita vamos a ver por qué sentía ese temor, ¿verdad? Vamos a hacer, voy a irnos o nos vamos a remontar al Antiguo Testamento para conocer esa idea muy superficialmente, no vamos a entrar a fondo, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento con esto, verdad? ¿Qué era el día del Yom Kippur, no? El día del Yom Kippur o el día de la expiación, que es lo que significa, ¿no? Día, Yom Kippur, expiación, era el único día en donde tenía el acceso sumo sacerdote para poder dar el precio del pecado del pueblo, ¿verdad? Entraba con un becerro, primeramente que nada, hacía el sacrificio por un becerro, donde se purificaba el sacerdote y los suyos, su familia sacerdotal, y después ya tenía que hacer los demás sacrificios por el pueblo, ¿verdad? No voy a entrar a detalle, no voy a entrar a explicar completamente, pero quiero que tengamos una idea de lo que esto significa. Entonces, esto pasaba en el día 10º del mes séptimo, que una vez al año este sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a hacer este tipo de ceremonias o tradiciones o leyes impuestas por Dios, ¿verdad? Para empezar, el cristiano, el creyente como tú y como yo, no tenía acceso a eso, ¿verdad? Estábamos limitados. Para empezar, el cristiano, el creyente normal como tú y como yo, se quedaban en el patio, en el atrio. Es ahí donde se quedaban y es ahí de donde miraban y no era una fiesta como tal en ese tiempo. La gente tenía que estar ayunando, tenía que estar a la expectativa si esa persona iba a entrar o iba a salir, ¿verdad? Entonces, el sacerdote tampoco se vestía con su vestidura sacerdotal, no se vestía con esas vestiduras de ropa de oro y gloria que describe algunos capítulos del Pentateuco, ¿verdad? Sino que se vestía de lino fino, de vestiduras blancas, como un símbolo de pureza, como un siervo, ¿verdad? Y estaba solo, no estaba acompañado de todos. Él era el único que entraba al lugar santísimo y el pueblo estaba fuera, en silencio total, ayunando, orando o rezando, afligido por sus almas para ver si el sacerdote iba a salir con vida o iba a salir muerto ante
la santidad de nuestro Dios, ¿verdad? Era una tensión terrible, era una tensión horrible que se presentaba en ese momento. ¿Aceptará Dios el sacrificio o morirá el sacerdote? Eso era lo que pasaba en ese momento. Y una vez al año, este señor, este sumo sacerdote, tenía que entrar, tenía que haberse purificado, se lavaba, ofrecía el sacrificio primeramente por sus pecados, y luego pues ya traía otros dos carneros, ¿no? Perdón, dos machos cabríos. Uno era para el Señor y otro era por lo del pecado, ¿no? Que iba a cargar el pecado del pueblo. Uno era sacrificado delante del Señor para ver si era aceptado, y el otro después el sumo sacerdote imponía las manos sobre este macho cabrío y era enviado al desierto, donde moría, lo cual no era sacrificado, donde simbolizaba que el pecado de las personas, del pueblo, era separado del pueblo de Dios, era tomado, era como decir borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero simplemente esto cubría momentáneamente esto no era eterno, como nos muestra Romanos 5. Esto era algo que tenían que hacer cada año, y cada año era la misma aflicción. Si el sacerdote iba a salir o no. Para empezar, el sacerdote entraba en una cuerda atada al tobillo y con unas campanillas de oro al borde de su vestuario, de su vestido, porque solamente él podía entrar ante el lugar santísimo, ¿verdad? Porque en el lugar santo entraban los sacerdotes donde limpiaban, no sé, los candelabros o cambiaban el pan o los servicios sacerdotales que tenían, pero solo el sumo sacerdote era el que podía entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿no? Donde estaba Dios, por así decirlo, simbolizando a Dios ahí, ¿verdad? Entonces, tenía que entrar con esas campanitas. Y si no se escuchaban más las campanitas, era que el sacerdote ya había sido fulminado, que alguien había pecado, que él mismo había pecado. No era apto esta ofrenda o ese sacrificio para con Dios, y tenían que sacarlo con la cuerda que había sido atada al tobillo. Eso era la tensión que había. Y esa tensión ya no la tenemos hoy, ¿no? Vemos el contraste en Romanos 5:2. Pablo dice que ahora tenemos entrada. En el Antiguo Testamento era una entrada de riesgo a muerte. Y ahora tenemos una entrada con paz ante el trono de Dios. Tenemos una entrada que ya no tiene que estar esa misma aflicción que estaba en el Antiguo Testamento con los israelitas, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. No tiene que estar, sino tiene que haber una paz cuando entremos delante de la presencia de Dios. Además, ese templo, dice, se rasgó en dos para que todos pudiéramos entrar. Había un propósito para eso, que podemos hacer en algún momento un estudio de eso, pero tenemos esa paz, esa tranquilidad, que al haber sido justificados para con Dios, tenemos el beneficio de sentir paz y de que podemos entrar ante esta gracia al lugar santuario, a tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Con el Padre. Ese es el contraste que vemos ahorita en Romanos 5:2. Entonces, anteriormente no estaba eso. ¿Te imaginas al pueblo de Israel bajo el sol, con hambre, en ayuno, mirando esa cortina cerrada, donde entraba al lugar santísimo el sacerdote esperando si salía con vida o para ver si habían sido perdonados o si salía muerto, ¿no? Esa es la paz que ahora tú y yo tenemos al entrar al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Esa es la paz que podemos entrar cuando oramos al Señor por haber creído en Jesús, por haber arrepentidos de nuestros pecados, confesarlos delante de Dios, confesar a Jesucristo y creer en Él. Tenemos ese beneficio, tenemos ese resultado, o esos son los resultados que se deben demostrar. Esa es la paz que tenemos al entrar al trono de la gracia, ¿no? Por la gracia que hemos recibido, ¿no? Por Dios, porque es un regalo inmerecido, es un regalo que no nos merecíamos, que era tan caro, pero ahora tenemos esa paz para poder entrar ahí. Y vemos que en el Antiguo Testamento estas personas se quedaban lejos, había una distancia, ¿no? Se quedaban en el patio, se quedaban en el atrio, dice, ¿verdad? Entonces,
había esa distancia entre la presencia de Dios y el lugar santísimo y las personas donde estaban los creyentes. Y ahora vemos en Romanos 5:2 que Pablo dice que tenemos acceso, ¿no? Ya no nos quedamos a distancia, ya no nos quedamos en el patio. Por la fe entramos directo al lugar santísimo, ¿no? Imagínense eso. Podernos imaginar que ahora ya podemos entrar con esa paz, con esa tranquilidad y no pensar, ¿será que voy a ser perdonado? ¿Será que no voy a ser perdonado? No, porque vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Viendo esto. Ya vamos a pasar ahorita al tercer beneficio, pero esa es la confianza, la paz que tenemos, ¿no? Al acceso y la entrada de esta gracia, ¿no? Se llama Día de la Expiación porque era el día de borrón y cuenta nueva, ¿ok? Era el día en donde, ok, volvemos otra vez a empezar, fueron perdonados, fueron cubiertos, que eso significa expiación. Cubrir eso no es algo permanente, no es algo perpetuo, es algo que solamente lo cubre y el otro año otra vez vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, Romanos 5 dice que la justificación por la fe es superior, porque no solo lo cubre el pecado por un año, sino que nos declara justos para siempre. Eso es lo que tenemos que tener hoy en día. Es como una tarjeta VIP de acceso total. Antes que estábamos fuera en el palacio, ahora Jesús nos toma de la mano, nos pasa por seguridad y nos sienta a la mesa del rey. O sea, dice el velo se rasgó. Esa es la seguridad, esa es la confianza que tenemos ahora. Otro beneficio, el tercer beneficio que nos muestra Romanos capítulo 5, como los resultados que deben de presentarse de una persona que ha sido declarada inocente delante del justo juicio de Dios, es la esperanza, ¿no? Y dice la parte 2 del verso 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza es algo muy profundo, ¿no? Romanos 3:23 habla de que por cuantos todos pecaron, ¿verdad? Que estábamos destituidos de la gloria de Dios. La esperanza de lo que habla Romanos 5 es que al ser justificados recuperamos el derecho a estar en su gloria, ¿ok? Tenemos esa esperanza de estar seguros que ahora vamos a estar en su gloria. Es esa restauración de lo perdido que había sido antes, pero que ahora lo tenemos. No es una esperanza terrenal, no es esa esperanza de tener dinero, mejor salud, un mejor salario, recuperarnos en algo, aunque Dios cuida de eso, Dios cuida de nuestras necesidades. Esta no es la esperanza que el apóstol Pablo está expresando en este capítulo 5 de la carta a los Romanos. Es la esperanza de la eternidad y ser transformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Es la esperanza que no avergüenza, que dice el verso 5. Pablo dice que esta esperanza no nos deja en ridículo. Es como cuando un padre le dice a un hijo, voy a regresar tal día, ¿verdad? Y el hijo no dice, a ver si mi padre regresa. No, él dice que su papá dice que va a regresar. Él dice, mi papá regresará. Es esa confianza que tenemos con nuestro Padre, porque nuestro Padre nos dijo, voy a regresar. En breve vengo. Entonces, tenemos las arras del Espíritu, tenemos las garantías de que Dios va a regresar, ¿no? Como lo dice Efesios, esas arras del Espíritu. Esa garantía, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es la garantía de que va a regresar nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Mesías. Cristo va a regresar por nosotros. Entonces, esa es la esperanza en la que tenemos que gloriarnos. No es una esperanza a ver si sucederá, a ver si pasará. No es una esperanza terrenal, es una esperanza eterna. ¿Y cuál es la garantía? Que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Es la que cada día está ahí y da testimonio de que somos hijos de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza en el Antiguo Testamento era como mirar en una niebla cuando este sumo sacerdote quemaba incienso y esperaban
si eran perdonados o no, no mirando nada. Era una niebla que estaba, pero esa niebla es borrada hoy en día. Tenemos esa certeza en la cual nos podemos gloriar, dice el apóstol Pablo, que Cristo va a regresar, ¿no? Ese es el resultado, ese es el tercer resultado de haber sido justificados, de haber sido declarados inocentes delante de Dios. Entonces, es la posesión, ¿no? Como ya tenemos la paz y el acceso, o sea, tenemos la paz, tenemos el resultado de tener paz con Dios, me siento tranquilo, tenemos ya la entrada con Dios, ¿verdad? Ya no es algo que buscamos alcanzar. Entonces ahora tenemos esperanza. Tenemos algo por el cual vivimos, por el cual nuestra vida cobra sentido, porque Cristo va a regresar. Por eso al camino en santidad, por eso soy renovado día a día en la palabra de Dios, por eso obedezco la palabra de Dios, porque lo estamos haciendo con un propósito. Es nuestro diario caminar, es nuestro estilo de vida. El ser cristiano es lo que marca la identidad del creyente, de la persona que ha sido justificada, declarada inocente delante de Dios. Así que eso es lo que sucede cuando tenemos esa esperanza. A diferencia del español, que significa esta palabra, que esperanza es un deseo pasajero, en la Biblia significa que es una expectativa segura y gozosa, ¿no? Es una certeza basada en la promesa. Es la misma palabra que quiere decir después la fe, la certeza de lo que se espera. Algo seguro que va a pasar. No si va a pasar. Es algo seguro que va a pasar. Es algo seguro que va a estar, que va a venir, ¿verdad? A nosotros. No es algo como que si tal vez va a pasar. No es la misma esperanza en el griego, que significa elpis, que es algo terrenal, algo que como un deseo, sino es una expectativa segura y gozosa. Es una certeza. El punto es que entendamos bien los beneficios y los resultados de una persona que ha sido justificada, ¿verdad? Porque son los fundamentos cristianos que van a regir nuestro diario caminar, y como hablaba anteriormente, si estos fundamentos no están bien cimentados en la vida del creyente, va a titubear, va a caer. Si su roca no es Cristo, va a caer, y esa roca tiene otros cimientos, y eso es parte de esa cimentación, la doctrina de la justificación. Y cuando no lo entendemos, y lo entendemos simplemente por una enseñanza ahí pasajera, y no vivimos a lo que significa la luz de la palabra, la justificación, es ahí cuando uno dice, oh, el nacido de nuevo, ¿no? Cuando dicen, no, es que él no ha nacido de nuevo, no ha sido justificado. A ver, tenemos que entender que si somos justificados o somos nacidos de nuevos, como unas personas dicen, reflejar estos beneficios que dice la palabra de Dios, ¿ok? Otro resultado, el cuarto resultado que debe presentar la persona que ha sido justificada, o una persona que ha sido declarada inocente por la gracia de Dios y por la fe puesta en Jesucristo, es el gozo en las tribulaciones. Es gloriarnos en las tribulaciones, y esto es algo que va a ser un poquito duro tal vez, este cuarto resultado de una persona justificada en Cristo. Tal vez no se va a sentir debe de sentirse, ¿verdad? Pero algunas personas la podemos tener un poquito más fuerte, pero es la realidad a la luz de la palabra, ¿no? Pablo aquí nos habla de un conjunto de cadenas, de 4 eslabones que van unidos, que van seguidos uno tras otros, y que no se pueden dividir, que no se pueden romper, debido a que tenemos paz con Dios, debido a que tenemos acceso pleno, constante, permanente, seguro al Dios de gracia, debido a que tenemos la esperanza, la esperanza segura de la gloria de Dios, ¿no? Esa certeza segura en la gloria de Dios. Ahora que podemos gloriarnos, regocijarnos a los sufrimientos que vienen hacia nosotros como cristianos por el hecho de ser cristianos, ¿verdad? Es ese gozo que tenemos, esa alegría que tenemos en los sufrimientos que viene hacia nosotros como cristianos por el hecho de ser cristianos.
Es de esas tribulaciones, esas presiones, como es mejor traducido la palabra tribulación, ¿verdad? Es esa presión. Nosotros tenemos presión, presiones mentales, presiones en las tentaciones físicas, en el matrimonio, con los hijos, con nuestras relaciones, en el trabajo, con amigos, con la familia. Es presión, 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 presión. En todo hay presión, ¿verdad? Y a veces nos separa de esa confianza que tenemos con Dios, que no debe de ser, porque es parte del resultado que tenemos por haber sido justificados por Dios, por el hecho de ser creyente. Esto es estar en paz con Dios, hermanos. Tener tribulaciones, tener gozo en las tribulaciones, esto es estar en paz con Dios, hermanos. No es la paz que les dicen las personas, lo mejor está por venir. No va a haber enfermedad en tu familia. No. Estar en paz con Dios es tener gozo en las tribulaciones, ¿verdad? Si saben lo que significa estar en guerra con el mundo, entonces van a entender que van a estar en constantes aflicciones. Tú, pues, como soldado de Jesucristo, sufre penalidades, 2 Timoteo 2:3. Es imposible que sea de otra manera, hermanos. En el mundo tendrán aflicciones, dice Jesús. Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se extrañan? Por esas pruebas de fuego que lo llama 1 de Pedro 4:12, como si alguna cosa rara o extraña estuviera aconteciendo. No se extrañen, es normal en la vida de un creyente. Esto es estar en paz con Dios. Decimos, ay, estoy afligido. No, sí. Eso viene en el paquete. Eso es lo que significa ser cristiano. Estar afligidos. Pablo dice a los creyentes de Asia Menor en Hechos 14:22, justamente empieza, ¿no?, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchos problemas, de muchas presiones mentales, de salud, familiares, matrimoniales, laborales, es necesario que a través de muchas de estas presiones entremos al reino de Dios. Esto no es opcional, esto es necesario. Pero en vez de amargarnos ante esta situación, Pablo dice, nos gloriamos, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, y la bendición está en el español, bueno, en la gramática, ¿verdad? En el estudio de la oración. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto significa revisar las escrituras, esto significa escudriñar la palabra de Dios, ser observadores en la palabra de Dios. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque Pablo no dice nos gloriamos después que pasen las tribulaciones, ¿verdad? No está diciendo Pablo eso. Pablo tampoco dice nos gloriamos a pesar de que hay tribulaciones. Como, o sea, diciendo, la estoy pasando mal, pero pues bueno, no tengo de otra. Hay otras cosas que me consuelan. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos por causa de las tribulaciones. La consecuencia, el resultado de una tribulación es el gozo, ¿verdad? Eso es lo que una persona debe ser capaz, como hace 2 semanas hablamos en el tema de preparando nuestro corazón para la palabra de Dios, no para inquirir la palabra de Dios, que era la primera cosa por lo cual debemos de preparar el corazón para la palabra de Dios, es para ser rápidos, prontos para agarrar estas situaciones en la vida de un cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando veo ese problema, cuando veo esa situación, cuando veo esa presión, esa tribulación, la consecuencia de eso en un cristiano es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 al 23, ¿verdad? Entonces, es el gozo, es un fruto que va a brotar cuando vea ese problema, esa presión, esa tribulación.
Eso es una oportunidad para hacer crecer ese gozo, ese fruto. Entonces, Pablo no dice que nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos por causa de las tribulaciones. O sea, es la consecuencia, es el fruto que se va a desarrollar por causa de las tribulaciones. No, y las tribulaciones son un motivo de gozo. No es una alegría pasajera, oh, sí. No, es un gozo, es a pesar de lo que está pasando ahí, a pesar del problema, situación. Yo estoy gozoso porque estoy desarrollando un conjunto de cosas que esto implica, que ahorita mismo vamos a ver en un momento lo que significa tener esta tribulación en el gozo. Pero, miren hermanos, los cristianos no es que tienen que ser masoquistas, ¿verdad? Una persona enferma que les gusta el dolor o el sufrimiento y le encanta eso, no, porque hay personas que se gozan por el dolor, pero de un modo como haciéndose sentir superiores por lo mismo a otras personas, como cuando, por ejemplo, alguien va a acompañar al hospital a alguien, a un familiar, o va a ver más bien a un familiar al hospital, después de haber salido de una cirugía, o va a entrar incluso a una cirugía y tiene un dolor, y de repente dice, llega y en lugar de darle un consuelo, le dice, no, yo ya pasé por peores situaciones, ¿no? Yo ya tuve 6 operaciones. ¿Qué consuelo le estás dando ahí? Eso no es reflejar el carácter de un cristiano. Eso no quiere decir Pablo, ¿verdad? Y esa superioridad que puede mostrar esa persona. El dolor tuyo no se compara, hermano, a lo que yo viví. Esas son cosas perversas que no dan nada de ánimo. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no dice eso en esa carta. Lo que Pablo está diciendo es que el creyente puede gloriarse en las tribulaciones en primer lugar, porque la tribulación nos asegura que estamos caminando por el camino que lleva a la gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, lo que está diciendo aquí es que estás en el camino correcto. Si estás sufriendo por causa de tu relación con Cristo, estás en el camino correcto, vas por buen camino, ¿verdad? Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y viene el sí condicional. Oh, qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero ¿cómo continúa ese verso? Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, con Cristo. O sea, es necesario padecer por Cristo para que así seamos glorificados, juntamente con Cristo. Estamos por buen camino. Y es esa relación de sufrimiento y gloria que Cristo también presenta, ¿no? Cuando entra la gloria pasando por la cruz, el camino que va hacia la gloria tiene que pasar por la cruz en un cristiano, ¿verdad? No puede ser de otra manera para el cristiano porque nosotros vamos caminando tras sus pisadas, dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigan sus pisadas. No puede ser de otra manera. Ese es nuestro camino, es nuestra guía, nuestro ejemplo de vida, Cristo. Y también nos gloriamos en las tribulaciones por el resultado que produce en nosotros. ¿Qué es esto? El carácter a Cristo. Pablo dice que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia significa paciencia. Y la paciencia, lo que significa, la traducción mejor es resistencia bajo presión. Resistir bajo presión. Tú no fuiste llamado a guerrear con las personas, a guerrear con el diablo. Tú fuiste llamado a resistir al diablo, dice Santiago. Y el diablo huirá de vosotros. A interceder, a orar con Dios, a resistir las pruebas, a resistir la presión, a resistir la tribulación. ¿No? La paciencia significa, o su traducción es hupo mene, que significa hupo, bajo, y mene
permanecer ahí, bajo permanencia, estar bajo esa constante permanencia. No, la presión está ahí, pero estoy soportando, estoy ahí porque tengo la seguridad que Dios está conmigo. Y por lo tanto, claro, tengo la seguridad siempre y cuando tú respondas de la misma manera al sufrimiento, ¿verdad? Si respondes de otra manera y nada más agarras lo que te conviene, no va a ser de ese mismo modo. Pero ese es el proceso de la maduración. La tribulación produce paciencia, produce resistencia. Y la paciencia produce prueba, carácter probado como el oro en el fuego. Y la prueba produce esperanza reforzada. El resultado final de todo esto, como concluye el versículo 5 del capítulo 5, y la esperanza no desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El resultado de todo esto es el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. La paz, que es nuestra posición legal, ha cambiado. Ya no somos enemigos con Dios. Tenemos esa entrada, hermanos. Tenemos ese resultado de haber sido justificados. Es que tenemos paz. Por lo tanto, tenemos acceso. Nuestra relación con Dios ha cambiado. Ahora somos invitados por Dios, ¿no? Y tenemos esa esperanza. Nuestro futuro ha cambiado. Ya no hay incertidumbre. Ya no hay ¿qué va a pasar? No, Cristo viene. Y tenemos la certeza en el quien hemos creído. Por lo tanto, la tribulación, porque es inevitable que llueva, ¿verdad? Como la parábola del joven sabio y el joven rico que hablamos, es inevitable que vengan las lluvias, es inevitable que vengan las tormentas. No se puede evitar. Por lo tanto, es inevitable que venga la tribulación, es parte, es necesario en el caminar del cristiano. Pero ahora el dolor tiene un propósito. Ahora esa tribulación que viene tiene un propósito en nuestra vida, porque va a formar el carácter del cristiano, va a formar el carácter de esa persona que ha sido justificada, que ha sido declarada inocente para con Dios. Va a formar ese carácter, ¿no? Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es un carácter que va produciendo en la vida del cristiano esa tribulación. Y hay un propósito para el cristiano. Y si eres creyente, tú necesitas entender esta doctrina, esta enseñanza de la justificación, lo que esto significa y las implicaciones que conllevan ser justificados, los beneficios que conllevan ser justificados, los resultados de una persona justificada. Necesitamos traerlo continuamente a nuestra memoria, sobre todo cuando estamos en medio de las tentaciones, en el fuego, en la prueba. Necesitas traerlo, esta enseñanza, esa doctrina, porque si no, es muy fácil que nos desviemos, que escuchemos a otras personas y nos desviemos de la voluntad de Cristo. Es necesario, dice Hechos 14, 22, que por muchas tribulaciones, por muchas presiones entremos al reino de Dios. Es necesario. Pero si uno de nosotros aquí está sin Cristo, su condición es totalmente opuesta a la que hemos escuchado, a la que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? Escrito en este mensaje. En lugar de estar en paz con Dios, estás en guerra con Él. Su ira todavía permanece para esa persona por causa de sus pecados. Está enemistado contra Dios, ¿verdad? Es constituido enemigo de Dios. En vez de tener acceso a Dios, al Dios de la gracia, al Dios de misericordia, tienes un camino derechito al infierno, ¿verdad? Al lago del fuego.
No podemos llamarlo de otra manera. Es hermoso el mensaje de la salvación, es hermoso el mensaje de la gracia, la enseñanza de la justificación, lo bonito que puede ser. Pero ¿y qué de las personas que están separadas? ¿Cuál es el camino que están formando? ¿A dónde los está dirigiendo? Tenemos que estar seguros en el Señor si hemos creído en Él, que nuestros resultados de vida reflejen estos resultados, que en nuestra vida se reflejen por estos beneficios, por haber sido declarados inocentes ante el tribunal de Dios, por creer en Cristo, por arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida conforme a la que el Señor nos dice en su palabra, conforme a la de Cristo. De otra manera, vas caminando en una vida, en un caminar que te lleva directo a una condenación, al infierno. Entonces, no tienes razón alguna por qué gloriarte en las tribulaciones. Y todo eso puede cambiar si depositas tu confianza y crees en la obra de Cristo. Dice el versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.